Eterno Señor, te agradecemos que tú hayas velado nuestros sueños, te agradecemos que estamos hoy con bien aquí, tú nos has traído para escuchar de tu palabra, para saber tu voluntad, Señor, para conocer tus designios escritos y para, Señor, que tengamos confianza en ti, tengamos fe en ti, en lo que nos has dejado, Señor, y a través de ellos nos ha llegado tu palabra hasta nuestros días. Gracias por conservarla, Señor, por conservar ese mensaje de amor, de vida eterna, de gracia sublime, Señor. Gracias, Padre Santo. Ponemos en tus manos este mensaje y te rogamos, Señor, que seas tú la guía. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Sentados. Hoy vamos a tocar un tema que es profético. Hoy vamos a hablar de una profecía que dijo el Señor Jesucristo acerca de Él mismo. Y lo encontramos en varios pasajes. Y vamos a ver por qué es importante. Este pasaje se encuentra en los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Voy a ir pasando de un evangelio al otro, porque como ya lo hemos visto aquí en varias ocasiones, los evangelios no se contradicen, sino que se complementan. Entonces, primeramente, Marcos 14:12. Dice la palabra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Inmersos en ese contexto de la celebración de la Pascua que tenía el pueblo judío, esa celebración es una fiesta solemne que Dios le encargó al pueblo de Israel desde que iba a sacar a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Vemos que el Señor les dice que sacrifiquen un cordero y que con la sangre pinten alrededor de los marcos de las puertas y de las ventanas en las casas, para que la muerte no tomara al primogénito. ¿Sí? Entonces estaban en esos días. Y bueno, se da la celebración, resulta que celebran la cena, y en ese caso era la celebración de la Pascua. Entonces el Señor Jesucristo parte el pan, lo da a sus discípulos y les dice que lo coman, les reparte el vino y también les dice que beban, pero está haciendo referencia a un pacto. Cuando el Señor Jesucristo parte el pan, no está diciendo que ese es su cuerpo. O sea, él está dando el pan y está dando el vino, pero no está diciendo que el pan y que el vino sea su cuerpo o que sea su sangre. ¿Por qué? Porque él también lo comió. Pero vayan a Mateo en el capítulo 26, a partir del versículo 26. Mateo 26. Dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Después de comer hay un punto y una coma. Y dice: esto es mi cuerpo. No está diciendo el pan y el vino es mi cuerpo y es mi sangre. No está diciendo eso. ¿Por qué lo comento? Porque en la religión católica hacen una interpretación errónea cuando dicen que la hostia es la transubstanciación del cuerpo y de la sangre de Cristo, y esa es una interpretación errónea. O sea, no está diciendo el Señor: cómanse mi carne y bébanse mi sangre. No lo está diciendo. Entonces fíjense, ahí está diciendo: tomad y comed, punto, ya. Y después dice: esto es mi cuerpo, pero él se está refiriendo al pacto. El Antiguo Testamento en realidad se refiere al antiguo pacto, y cuando se habla del Nuevo Testamento se refiere al nuevo pacto, pero el pacto está sellado con la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces dice el versículo 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y vuelve a decir, fíjense cómo hay un punto y una coma. Y dice en el versículo 28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí está haciendo referencia al pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Versículo 29:
y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, ahorita él se abstiene de hacer esa celebración porque hay una promesa de parte de él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a celebrar cuando estemos con él. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a Marcos, capítulo 13, a partir del versículo 1. Dice la palabra: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificio. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Vamos a Mateo, capítulo 24, a partir del versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dos preguntas le están haciendo, dos preguntas proféticas. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Okay. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Fíjense cómo el Señor está haciendo una advertencia. Dice que vendrán muchos diciendo que ellos o alguien es el Cristo. ¿De qué manera pudiera ser engañada una persona que escucha que alguien dice que es Cristo? Si no conoce su palabra. No conoce su palabra. Así es. Entonces, dice la palabra que muchos vendrán y haciendo señales. Entonces muchos van a ser engañados. Oye, pero entonces si esa persona puede hacer cosas que me puedan engañar diciendo que Él es Cristo, ¿cómo puedo reconocer que sí es o que no es? Ahí viene la respuesta del Señor. Vamos a regresarnos a Marcos, ahí en el capítulo 13, a partir del versículo 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán ¿a pocos? No, dice que a muchos. ¿Y quiénes serán esos muchos? Pues los que no conocen la palabra. Entonces por eso debemos de estudiarla, para que no seamos engañados. Versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Si vemos Lucas 21, si vemos Lucas en el capítulo 21, versículo 8, dice la palabra: él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y hace 2 puntos: el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. O sea, no los sigan. ¿Por qué? Versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Versículo 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y entonces vemos en las noticias que empieza a haber guerras entre un país y otro. Y se empiezan a hacer alianzas y todo eso.
Entonces, esa es una señal de que el tiempo que está predicho aquí en esta profecía está cerca. Versículo 11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Salud. Entonces, va a haber guerras, va a haber terremotos, va a haber, cuando habla aquí de pestilencias, son enfermedades, por ejemplo, como el SIDA o como el Zika o como esas que han salido nuevas que se vuelven como epidemias. Esa es otra señal. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de que haya guerras entre las naciones, hay naciones que se van a unir para pelear contra Israel. Vámonos otra vez a Marcos. Estamos en el capítulo 13 y vemos en el versículo 8. Marcos 13, versículo 8. Dice la palabra: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos, ¿en dónde? En muchos lugares. Y bueno, eso también lo podemos percibir en las noticias, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, no tiene mucho, 2 días. Era raro que temblara, y cuando era uno chiquillo, hasta se le hacía a uno algo chistoso, porque empezaba a menearse la tierra y ya andaba uno ahí bailando, ¿no? Pero a partir del terremoto del 85, ya la gente tiene temor cuando tiembla, porque los temblores ya no son tan bajitos de nivel como hace muchos años, sino que ya causan estragos, y hay naciones que han quedado en muchas de sus ciudades destruidas por los terremotos, ¿sí? Entonces dice que habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Hace una similitud como de una mujer cuando va a dar a luz, que empieza a tener dolores en el vientre, quiere decir que ya va a dar a luz. Ajá. Entonces hace esa semejanza. Son principios de dolores, ya está cerca el fin. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio, ¿qué? Sea predicado A todas las naciones. ¿Qué es algo que podemos ver? Por ejemplo, las personas que tienen televisión de cable, que hay canales inclusive que todo el día están transmitiendo supuestamente la predicación del evangelio. Hay muchos que salen ahí y son farsantes, son falsos maestros, porque se van a intereses personales que ellos tienen. Pero también podemos ver pastores que comparten la palabra y comparten y dan bien el evangelio. Entonces, podemos ver también que a través del internet podemos encontrar mucha literatura y páginas serias a donde se predica la palabra. Podemos ver, y a través de las noticias, a través de muchos eventos, que hay muchas iglesias que están enviando misioneros a partes lejanas. Se está predicando el evangelio. Algo que podemos ver en muchas partes de nuestro país. Vemos que hay muchas iglesias evangélicas. Se está predicando el evangelio, ¿sí?
Entonces esa es otra señal. Y para nosotros es evidencia de que el tiempo está cerca. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando está hablando aquí de que más el que persevere hasta el fin, este será salvo, no está diciendo de que nosotros podemos perder la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de nosotros, de algo que hayamos hecho. Recordemos que Efesios 2, 8 y 9 dice que fue por gracia la salvación, fue una dádiva de parte de Dios. Dice la palabra que no por obras para que nadie se gloríe. O sea, tú no merecías la salvación, el Señor te la dio. ¿Qué tuviste que hacer? Creerle lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando aquí esa parte del versículo 3 está diciendo, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, quiere decir un tiempo de tribulación, de grande tribulación aquí en la tierra, y la iglesia ya no va a estar aquí. Dios ya nos llevó. Si nos toca vivir en un tiempo cercano hasta ese tiempo, Dios nos va a quitar de aquí del mundo. Y entonces la iglesia ya no va a estar. ¿Quién es la iglesia? Ajá. ¿Y quién está en la iglesia? ¿El qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ahorita el que contiene el pecado. Es el que redarguye, el que dice, no hagas esto, ¿sí? Cuando Dios quita la iglesia, la maldad se multiplica de una manera que no se puede comparar con lo que vivimos actualmente. O sea, la maldad va a ser mucho más, o sea, lo que percibimos ahorita en las sociedades son cosquillas en comparación con lo que va a vivir la gente que no tenga a Cristo en su vida o que le toque vivir en esos días. Y entonces, como no va a estar el Espíritu Santo aquí en la tierra, la persona que llegue a decir, que llegue a pensar, pues yo voy a confiar en Dios, ya no va a ser con ayuda del Espíritu Santo, va a ser en sus fuerzas. A nosotros nos redarguye y nos ayuda el Espíritu Santo, pero esas personas van a tener que padecer todo lo que está escrito aquí. Y entonces ellos sí van a tener que luchar en sus fuerzas y depender de ellos, nada más creyendo en Dios. Entonces por eso dice aquí, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Son los únicos que van a estar en la presencia de Dios si aguantan todo eso que va a suceder aquí. ¿Y qué es lo que va a estar ahí manejando toda la maldad en esos días? Vamos a Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo en Tierra Santa? ¿O cuál va a ser el lugar santo? El templo. Acuérdense que ahorita el pueblo de Israel tiene todo preparado. Tiene los planos, tiene los animales que se van a sacrificar. Hay gente que ya se está terminando de preparar para oficiar como sacerdotes. Tienen todo listo para decir, ya lo construimos, ahí está el templo. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a construir? Porque ellos esperan al Mesías. Ellos, cuando estuvo Cristo, lo desecharon. Si nosotros estudiamos Isaías 53, que es el pasaje profético de Cristo, a donde habla del sacrificio de él, vemos que dice que fue un varón de dolores desechado por la gente. ¿Por qué? Porque supuestamente la gente lo conocía. Pues es el hijo del carpintero. Hoy, ¿qué nos ven a decir el hijo del carpintero? Pues, ¿quién es? Y hubo una confusión ahí. La profecía dice que el Mesías tendría que nacer en Belén. La confusión viene que cuando hay persecución por la matanza de los niños, María y José escapan a Egipto y se lo llevan, y cuando regresan sigue habiendo un cierto temor en ellos de que quieran matar al bebé, y entonces se van
a vivir a Galilea. Y la gente lo conoce como que es de ahí, pero en realidad él nació en Belén. Entonces la gente no relaciona que él es el Mesías de Nazaret. O sea, pues es Galilea de Nazaret o Nazaret de Galilea. Es la misma región. Por eso encontramos en los evangelios que dicen de él, de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, ¿quién es él? Es don nadie. Y lo ven así. Lo ven así, como alguien que, ¿cómo va a ser el Mesías él? Ese es el hijo del carpintero. Y conocemos a su mamá, que es María, y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Entonces, a pesar de que en su persona se cumplieron todas las profecías que estaban escritas acerca de él, no le creyeron. Y por eso el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Y por eso van a reconstruir el templo, porque para ellos está cercana la profecía. Sí. Es que entré a... Ahí está. No, entré a Isaías. Okay. Perdón. Bueno, sí está bien. Por ejemplo, ahí nos dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres. Lo despreciaron, lo menospreciaron. Para ellos él no era el Mesías, a pesar de que estaba cumpliendo en su persona todas las profecías. Todas, cada una las fueron cumplidas al pie de la letra, tal como estaban escritas. Y lo siguen desechando. Pero entonces, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, ¿saben de quién se está refiriendo? Anticristo. Al anticristo. Por eso es una abominación. ¿Cómo puede estar en el lugar santo? Dice, del que habló el profeta Daniel. El que lea entienda. Entonces nos tendríamos que ir a Daniel, pero vamos a leer a partir del versículo 24. Dice la palabra: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es Cristo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí está la profecía de la reconstrucción del templo. Dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esa es la profecía. Versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando está hablando de las 62 semanas en el versículo 25, hablaba de la reconstrucción del segundo templo. Porque el primero, el que había sido construido por Salomón, por el rey Salomón, que fue hijo del rey David, fue destruido. Y entonces aquí estaba hablando de la reconstrucción del templo. Por eso vamos a regresarnos un poquito a la pregunta. ¿Se acuerdan que van saliendo afuera del templo y los discípulos le dicen, mira qué edificio, qué piedras? Porque tenía poco tiempo de que lo habían construido el segundo templo. O sea, por eso estaban maravillados. Se habían llevado 40 años. Entonces, la última parte del versículo 25 de ahí de Daniel 9 se refiere a la profecía de la reconstrucción del segundo templo. Porque el versículo 26 nos dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. ¿Por qué? Porque fue entregado y lo crucificaron. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí en el versículo 27 está hablando del tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Van a ser 7 años. Cuando el anticristo
esté en Tierra Santa, a él lo van a adorar como si fuera el Mesías, como si fuera Dios. Él se va a hacer pasar por Dios. Y obviamente pues va a hacer muchos prodigios y la gente lo va a adorar y le va a creer. Pero llegando a los 3 años y medio, él se va a quitar la máscara y entonces va a haber mucha maldad. La maldad se va a destapar. Entonces 3 años y medio le van a creer porque las cosas van a caminar supuestamente bien. Él va a arreglar muchas cosas, muchos problemas que hay en el mundo, aparentemente, para que la gente le crea. Cuando ya la gente está totalmente engañada, entonces a los 3 años y medio viene toda la maldad. Por eso dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana, o sea, que serían 3 días y medio, pero aquí son, la semejanza son años. Aunque aquí habla de semana, se refiere a 7 años, y la mitad del tiempo serían 3 días y medio o 3 años y medio. Ajá. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Okay. Vamos a regresar. Versículo 19 de Marcos 13. Dice la palabra: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Imagínense terremotos más grandes que los que han acontecido, ni en Japón, ni en Chile, ni aquí en México. Terremotos mucho más devastadores, tsunamis más grandes que el que pasó hace varios años, que se murió ahí muchísima gente, enfermedades. Imagínense, por ejemplo, viene un terremoto, ¿qué provoca? ¿Qué provocaría un terremoto? Imagínense. Destrucción y muerte. Ok, destrucción. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando fue el del 85, mucha gente se quedó ahí en los edificios y estuvieron sacando muchos cuerpos. Alguien me comentó que le había tocado transportar en un vehículo cuerpos, restos de cuerpos, pero montones así, ya no los encimaban y los estuvieron dejando ahí a donde era el estadio de béisbol. Ajá, ahí llenaron de cuerpos. O sea, nunca se va a saber la cantidad de personas que se murieron. Yo trabajaba en el centro y muchos edificios, tú los veías y te cuenta que habían quedado como sándwich. Muchos edificios se perdieron, se quedaron. Mucha gente no salió ahí. Terrible. Ahora, imagínense, dice que va a haber terremotos en muchos lugares, no nada más en uno. Entonces, ¿qué implica? Que haya incendios, que haya enfermedades, porque muchos cuerpos están ahí, se están echando a perder y el aire empuja bacterias y virus. Entonces, hay muerte, hay hambre, hay destrucción, hay incendios, hay escasez de alimentos, porque a lo mejor muchas tiendas, muchos almacenes quedan destruidos. Y entonces, por ejemplo, podemos ver en las noticias cuando hay disturbios en algunos otros lugares, ¿qué hace la gente? Hasta se pelea por conseguir alimentos, agua. Hay saqueos. Cuando hay destrucción en alguna ciudad o en algunas ciudades, actualmente muchos países les ayudan, ¿no? Pero aquí van a ser muchos lugares. A lo mejor muchos en lugar de ayudar, pues van a estar viendo por ellos mismos. Imagínense la cantidad de problemas que se van a suscitar. Pero esto que está descrito aquí en Mateo 24 es una parte. O sea, si ustedes se van al libro de Apocalipsis, todavía es más terrible. Entonces, cosas de la naturaleza, cosas de parte del maligno. Pero
a nosotros no nos va a tocar. Entonces, ¿qué es algo que como creyentes nos preocupa o nos debería de preocupar? Pues las personas que amamos. Así es. Y aún mucha gente que no conocemos. Entonces, fíjense la misericordia de parte de Dios. En alguna ocasión escuché una prédica de un pastor famoso, y dice que una persona se le acercó y le preguntó, dice, oye, pastor, y si Dios existe, ¿por qué no acaba con la maldad? Dice, porque empezaría por ti. Empezaría por ti. O sea, ¿a qué grado es la misericordia de Dios que ha estado esperando con paciencia a que la gente se arrepienta de sus pecados, a que la gente se acerque a Dios y le entregue su vida para que Él cambie las cosas? Pero dice la palabra que llega el tiempo en que colma ya la paciencia de parte de Dios. Y entonces Dios dice, bueno, ya viene mi justicia. ¿Sí? Ninguna persona podría atreverse a decirle a Dios, ¿por qué mandas a unos a tu presencia y por qué mandas a otra gente al infierno? Dios no está mandando a nadie al infierno. ¿Por qué? Porque le está dando la oportunidad a todo el mundo de que se acerque y reconozca lo que Él hizo. Él está pagando por los pecados de todo el mundo. Para Él no, para la justicia de Dios no hay personas más buenas ni más pecadoras. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Apocalipsis 21:8 dice que aún los mentirosos. O sea, si una persona no hubiera cometido ninguna maldad, pero hubiera cometido mentiras, pues con eso lo hace candidato a irse al infierno. Pero sin embargo, Dios no está forzando a nadie a seguirle. Simplemente te dice, ahí está la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Okay. Yo le doy la salvación, yo vine a salvar al mundo, vine a pagar por sus pecados y vine a predicar. ¿Qué tienes que hacer? No te pide más que creerle. Okay. Ya le creíste, ya te dio la salvación. Ahora Dios te dice, nada más tienes que acercarte a las personas y decirles, mira, Dios te ama. Y te ama y su amor lo demostró en la cruz del Calvario. Así. Entonces, cuando la iglesia predica el Evangelio, está haciendo algo que solamente Dios puede hacer. Por eso los evangelios, cuando dice, el Señor le dice a los discípulos, ustedes van a hacer cosas más grandes, mayores que las que yo hago. ¿Por qué? Porque Él era Dios y entonces le está diciendo, mira, tú que eres una persona que ni siquiera podrías compararte con los ángeles, ni siquiera a ellos se les está dando el privilegio de compartir el Evangelio, a los ángeles. Nos está dejando el privilegio a nosotros, simples mortales. Y el gozo cuando le compartes el Evangelio a una persona es decir, mira, te acerqué la palabra, Dios se encarga de lo demás, pero te acerqué la palabra, hice algo que Dios me pidió que hiciera, lo estoy haciendo de parte de Dios. ¿Sí? Okay. Y entonces está en esta profecía que está diciendo principalmente en Mateo 24, en Marcos 13 y Lucas 21, está hablando de todo lo que tiene que pasar para antes de que Él regrese. Mucha gente sabe que va a regresar y a mucha gente, en alguna ocasión estaba escuchando yo a un teólogo católico y muchos de ellos saben que esa profecía se van a cumplir y la explicación que él dio viene y saben que va a regresar, pero mucha gente lo espera como cuando vino, como Mesías, y Él no va a venir así, ya no va a venir en ese sentido, porque Él ya vino como Mesías. Él, cuando regrese, Él va a venir como juez.
Entonces Él va a aplicar su justicia con vara de hierro. ¿Sí? Y fíjense cómo dice Marcos 13, 22. También por ahí hay una mala interpretación que a veces algunos le dan. Marcos 13, 22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, que es lo que comentábamos hace rato, ¿sí? Entonces pueden hacer milagros. Oye, mira, está sanando. No, nada más que pone las manos y ya lo sanó, ya lo levantó. No, pues yo creo que sí es. Acuérdense que el maligno también es un ser espiritual y tiene poder. Si tienen poder para poseer personas, tienen poder para manejar la materia. Son seres espirituales con poder. Entonces, ellos pueden hacer milagros, pueden hacer que una estatua llore sangre, que se mueva y que ahora amaneció así y ahora acá. No se dejen engañar. Por eso el primer mandamiento de parte de Dios, y que lo vemos allá en Éxodo 20, es que no adoren imágenes. ¿Por qué? Porque Dios está protegiendo a la gente de que no adore al maligno. Oye, es que esa imagen, esa virgencita lloró sangre y no, ya le vamos a hacer sus... ¿Sí me explicó? Acuérdense, versículo 22: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán ¿qué? Señales y prodigios para engañar. Y luego termina diciendo: si fuese posible, aún a los escogidos. ¿A nosotros nos podrían engañar? Si fuese posible. ¿Qué está diciendo Dios? A ustedes no los pueden engañar. O sea, si fuera posible, los engañarían, pero no es posible. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética de verdad. O sea, si nosotros le creemos a Dios, nosotros no podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, Él nos dice de qué manera no vamos a ser engañados. ¿De acuerdo? Versículo 23: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. O sea, ya está advirtiendo, no se dejen engañar. Vamos a regresarnos a Mateo 24, a partir del versículo 26. Okay. Oye, estoy viendo a una persona que me dice que es Cristo y veo que sana enfermos y está en la cola de gente ahí y lo sana, sí lo sana, y dice que es Cristo y ya lo vi y multiplica el pan oye, ¿no será? A ver, versículo 26: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Versículo 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A ver, la persona que esté en ese tiempo, ¿cómo va a saber que es Cristo? ¿Cómo va a saber que ya llegó Cristo? Lo acabamos de leer. Fíjense, versículo 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, todas las personas que estén aquí en el planeta Tierra lo van a ver cuando Él regrese. O sea, no va a venir oculto, ni se va a aparecer de repente. Oye, es que lo vi en el metro. No. Dice que toda la gente lo va a poder ver cuando Él regrese. Todo el mundo se va a enterar de que Él regresó. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos al libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que ¿qué? Que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué? Fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, ellos vieron cómo se elevó al cielo, ¿sí? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, todas las personas en ese tiempo lo van a ver cómo viene en el cielo. Todas las personas, o sea, nada de que se va a aparecer. Entonces, oye, vino una persona y me dijo que es Cristo, y ya lo vi, multiplica el pan y sana enfermos y camina sobre el agua y muchas cosas. ¿Le voy a creer? ¿Por qué? Porque cuando Él venga va a venir desde el cielo y lo vamos a ver todos. Ah, bueno, nosotros no, porque no vamos a estar aquí. Bueno. Sí, porque Él viene como juez. Ajá. Sí, la gente que esté aquí. ¿Por qué? Acuérdense, ¿cómo sabemos que no vamos a estar aquí nosotros? Acuérdense que acabamos de ver la profecía que está en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Ajá. Su iglesia va a ser. La iglesia va a ser quitada. ¿Por qué? Porque va a venir un juicio a la tierra, que va a ser la gran tribulación, y aquí va a estar el anticristo. La iglesia ya no va a estar, la maldad va a ser mucha. ¿Quién va a estar gobernando? El anticristo. Entonces nosotros no estamos aquí. Eso lo vamos a ver en otra parte de la profecía. Aquí está el Apocalipsis 1:7. Ok. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Fíjense, todo ojo le verá. O sea, no va a haber alguien que diga: no, pues es que yo ni supe ni me di cuenta. ¿Por qué? O sea, todo el mundo se va a enterar. Porque Él no va a llegar y de repente, ¡pum!, ya se apareció, ya se fue. No sabemos cuánto tiempo esté en el cielo que la gente lo pueda ver, y la gente va a empezar a voltear. Oye, mira, el Mesías. Y todo el mundo que esté aquí en la tierra en esos días se va a dar cuenta de que Él regresó. Y ahí está la profecía, ¿sí? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Cuando está refiriendo a los que los traspasaron, se está refiriendo al pueblo judío. Y entonces, la lamentación de parte de ellos la vemos en Isaías, porque se van a dar cuenta que el que desecharon fue a Él, y que el Mesías estuvo en sus días y no lo reconocieron. Va a ser un dolor para ellos saber que al que le quitaron la vida fue el Mesías. ¿Sí? Hasta entonces vendrán ellos a reconocerlo a Él, pero cuando Él venga como juez. ¿Sí? Y por eso dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿Qué es lo que podemos reflexionar del tema de hoy? Que es la responsabilidad para la iglesia de compartir el evangelio a las personas que están allá, a las personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque es la gran comisión que le dejó Dios, que le dejó el Señor a la iglesia. Es lo único que nos pide Dios hacer. O sea, acercarle el evangelio a las personas para que conozcan el amor de Dios, que conozcan qué es a lo que vino el Señor Jesucristo a hacer en este mundo hace 2000 años. No nos pide mayor disposición de tiempo que eso. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia entonces? Venir a aprender las Escrituras para compartir lo que Dios nos dejó. Compartir las bendiciones que Él nos dio en ese sentido. Y por eso nos dio dones a cada quien, para que unos a otros seamos edificados y compartamos
A manera de analogía, cuando el Señor le dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, la iglesia, la función de la iglesia es predico a mi familia, a mis vecinos, a mis compañeros y a la gente que no conozco. Entonces, habrá ocasiones en que nos reunamos como iglesia y salgamos a la calle a compartir el Evangelio. Salgamos a buscar a la gente que necesita de Dios y que no lo conoce. No sabe cómo acercarse a Dios, porque la palabra de Dios dice que nadie busca a Dios. A veces están sensibles cuando tienen algún enfermo o cuando tienen alguna persona que ya se ha ido de este mundo. Y es la oportunidad que Dios permite que tengamos para compartirles el Evangelio. La decisión es de cada persona, de que ellos le quieran creer a Dios o que no lo quieran creer. Esa es la decisión de ellos. Dios no obliga a nadie a seguirle ni a creerle. Pero cuando ellos ya no tengan la oportunidad, van a estar delante de Dios, pero a Él lo van a ver como juez. Y lo triste de su destino va a ser una perdición eterna, si es que no le creyeron. El peor pecado que puede cometer una persona es no creerle a Dios y rechazar el sacrificio de Cristo. Ese es el peor pecado. No le creyeron. ¿Sí? Si hoy Dios ha hablado tu vida y Dios te está dando la oportunidad de redención hoy. La palabra dice que hoy es el día de salvación y la misma palabra dice que cuando oigas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy el Señor quiere darte la salvación. Hoy el Señor quiere que seas uno más de sus hijos y Él te quiere perdonar. No quiere que te pierdas y quiere que le recibas. Entonces yo te invito a que inclines tu rostro y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado el Evangelio. Señor, yo he pecado contra ti. Señor, yo te ruego que me perdones. Entiendo que el Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años a padecer y a morir en la cruz. Y que ese castigo que Él recibió en su cuerpo, yo lo merecía, pero Él tomó mi lugar y Él recibió el castigo que me tocaba a mí. Él pagó por todos y cada uno de mis pecados, y yo lo creo. Toda la sangre que fue derramada de su cuerpo, Señor, te ruego que sea utilizada por ti para que mis pecados sean lavados. Toda su santa sangre es útil para lavar mis pecados, y yo lo creo y te lo ruego, Señor. Yo sé que Él sufrió, padeció y murió en la cruz, pero también sé y lo creo que Él resucitó al tercer día, y ahora en este momento Él está sentado a tu diestra, Dios Todopoderoso, intercediendo por mí. Yo lo creo, y creo también que como me estoy arrepintiendo de mis pecados, porque no quiero ir a una condenación eterna al infierno, creo que Él me puede perdonar. Creo y confieso que abro mi corazón para que venga a morar en mí y desde el interior de mi corazón, de mis pensamientos, me transforme y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea, Señor. Yo te ruego que me perdones y que me hagas uno de tus siervos, que me hagas uno de tus hijos. Señor, creo lo que has hecho por mí y te agradezco y te reconozco todo lo que has hecho por mí
me has dado la salvación y entiendo y creo que en la salvación no he contribuido en nada, ni de las cosas buenas que he hecho, según yo, ni de las cosas buenas que pueda hacer. Toda la salvación para mí la ha hecho el Señor Jesucristo y lo creo. Sí, yo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te agradezco, Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si tú has creído esto que le has dicho a Dios y lo has expresado con tu boca, eso solamente tú y Dios lo saben. Si Dios ha visto que ha sido honesta tu confesión, que han sido sinceras tus palabras y que lo has creído, así lo que le dijiste, Dios te ha perdonado. Y no solamente te ha perdonado, sino también te ha hecho uno más de sus hijos. Y te damos la bienvenida a la familia de Dios, y también que en este momento, por tu arrepentimiento como pecador y por tu nuevo nacimiento que ha hecho Dios por ti hoy, en este momento Dios tiene un festejo en el cielo por ti y nos regocijamos junto con Él y contigo de que así sea. Y Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en tu santa palabra. Sabemos que vienen tiempos angustiosos, Señor, porque la maldad va en aumento cada día en nuestras sociedades. La maldad se multiplica y lo vemos en las noticias, y lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la vida cotidiana que tenemos, Señor. Y cuando la gente se pregunta a Dios, ¿por qué no haces algo? La pregunta sería de vuelta, ¿por qué no le crees a Dios y empieza por ti mismo? Señor, gracias por el gran privilegio que nos has dejado como iglesia, Señor, de compartir el Evangelio, de compartir tu palabra. Te rogamos que en cada congregación, en cada iglesia, se levanten hombres, se levanten mujeres, Señor, que, Señor, acerquen la palabra a las personas que allá afuera lo necesitan. Te agradecemos, Señor, por este mensaje. Tu palabra ha sido sembrada y sabemos que a ti no regresa vacía. Y te agradecemos y reconocemos para tu honra y gloria, Señor, tus méritos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.